Me encontré con un ignaciano a los que aprecio mucho. Ahorita les contaré por qué. Publicista, psicólogo, analista político, ha trabajado en medios. Y con él voy a hablar de qué pasó en el 92. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Hablo del San Ignacio de Loyola, colegio maravilloso, porque allá estudió mi hermano. Mi padre tenía una política y era no ponernos a estudiar todos en el mismo colegio. Y mi hermano estudiaba en el San Ignacio y yo en el Instituto Jorge Robledo. Y venía otra casualidad, el Instituto Jorge Robledo quedaba cerquita de Carlos R. Restrepo. Para no alargarle la historia, terminé con mis grandes amigos de toda la vida, son ignacianos, me encanta, son buenos, qué maravilla de colegio. Carlos Andrés Naranjo pues salió de ese colegio y vivía en Carlos R. Restrepo, donde yo tenía mi novia, a la cual recuerdo mucho y visitaba ese gran barrio, qué barrio tan grande, tan interesante. Carlos Andrés, ¿cómo estás? Nacho, muy bien. Gracias por estar acá con nosotros hablando de qué pasó en el 92. Hemos egresado los del San Ignacio, qué buen colegio en su momento. Sí, sí, yo tengo un gran aprecio por los jesuitas y por los compañeros con los que compartí en el colegio. De hecho, con Laura, mi esposa, hemos pensado muchas veces en si Cristóbal también debería estar estudiando en el San Ignacio. Lo que pasa es que ahora la ciudad tiene un tamaño distinto y el asunto de la logística y del transporte, pues, es otro No es tan cuento. fácil Sí, llevarlo ya hasta no el es San tan Ignacio, fácil, sí. ya no es tan fácil. Pero todo el aprecio del mundo por el colegio del que salí, San Ignacio. De hecho, recuerdo mucho una de las frases que nos repetían mucho en el colegio, que se llama el Magis Ignaciano, que es ser más para servir mejor. Sí, Es señor. decir, aprender muchas cosas para poder ponerlas al servicio de la gente, de la sociedad. Quedaste con buenos amigos desde el colegio. Sí, quedé con muy buenos amigos. Yo cuando estaba en San Ignacio, Nacho, pertenecía al equipo de atletismo. Por allá en séptimo empecé a entrenar atletismo, no era el deporte con el que yo había pensado que iba a estar entrenando en mi vida, pero resultó que en una clase de educación física vieron que tenía buena velocidad, buena saltabilidad y terminé en el equipo de atletismo. Entonces, hice muy buenos amigos en el equipo de atletismo y también hice muy buenos amigos en el bachillerato porque en esa época también existía una cosa que creo que ya no existe, pues por lo menos en San Ignacio no, que era el bachillerato diversificado. En ese momento había una diversificación en ciencias exactas, matemática, Sí, señor. en biología o en ciencias humanas. Yo había escogido ciencias humanas porque siempre me habían interesado temas como la psicología, la economía, la antropología, la filosofía. Entonces, de esos amigos también de ciencias humanas, pues todavía conservo algunos de ellos con los que sigo conversando. Otros, pues, ya han desaparecido, Nacho. Increíblemente, uno cree que la vida es muy larga, pero la vida, como decía mi abuelita, es un ratico y algunos de ellos ya no están. El único pecado capital, no, mentira, que pecado capital no lo puedo decir así. El único efectivo que tenía San Ignacio es que no era mixto. En cambio, el colegio mío era mixto. El Jorge Robledo fue Pero el ya es primer colegio mixto. mixto de Medellín. Ya es Ya sí, en mixto. la actualidad sí Sí. es mixto. Bolivariana, Universidad de Antioquia, esas ciencias humanas. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Por Bolivariana o por la de Antioquia? Mi primera universidad fue la UPB. Yo arranqué allá a estudiar publicidad. Es decir, yo en el 92 vivía en Carlos C. y estudiaba en San Ignacio e iba todos los días a entrenar a la liga de atletismo. Me gradué en el 94 Y y todo en el... pegadito de la casa, se podía Sí, hacer a todo pie pega... sin problemas. La Siquiera que cosa todo más. estaba ahí cerca. Sí, De hecho, la UPB siguió siendo medianamente cerca. sí. Eventualmente me iba a pie a la universidad o me devolvía a la universidad, porque como estudiaba publicidad, en esa época había que cargar unas carpetotas gigantes, entonces subirse al bus era un problema. Muchas veces decidía irme con mi carpetota gigante de regreso a Carlos R. Restrepo. Empecé en la UPB estudiando publicidad. Era lo que había tenido en mente todo el tiempo. Lo que pasa es que, para ser sincero, Nacho, una vez terminé de estudiar publicidad, sentí que algo me faltaba. Sentí que me había quedado faltando algo y a los 2, 3 años me presento
a psicología a la Universidad de Antioquia con la buena suerte de que pasé. Entonces comienzo a estudiar por allá en el año 2000, 2001 psicología en la Universidad de Antioquia, carrera de la cual me gradué en el año 2006. ¿Qué pasó? ¿Nos pusimos a trabajar o hicimos emprendimientos como muchos locos que nos sentamos a hacer? En esa época lo llamábamos negocito, voy a montar un negocito, voy a montar una empresita. Ahora le decimos emprendimientos. ¿Qué pasó? La publicidad me ha dado buena parte, Nacho, de lo que yo tengo en la vida material. Sí, De hecho, desde antes de terminar la carrera de publicidad, había comenzado a asesorar a algunas empresas, la mayoría de ellas pymes, pequeñas y sí. medianas empresas. Y Que el entonces, logotipo, que el letrerito, que claro, la que el imagen es muy afiche. bien. Rápidamente me di cuenta de que había que proponerle a las pymes un modelo de negocio distinto, porque claro, cada vez que me llamaban era justamente para hacer eso, un volante, un afiche, pero eso se convertía como en esfuerzos aislados, de tal forma que decidí hacer una especie como de combos o paquetes por horas que se le ofrecía a los clientes para que pudieran hacer un trabajo primero de largo plazo y no un esfuerzo aislado. Mejor dicho, lo que yo les decía a los clientes era, yo puedo hacerle el afiche que usted necesita, pero realmente para que esto le funcione, para que la publicidad le funcione, usted tiene que apostarle al mediano o al largo plazo, de tal forma que comencemos trabajando en la marca, comencemos trabajando en el nombre, comencemos trabajando en el posicionamiento y después miramos si se necesita un afiche o un volante. ¿Y en qué momento de la vida te picó el análisis político? O sea, ya había dos cosas, el marketing, todo esto otro. Estaba la psicología, que esto requiere mucha psicología. ¿En qué momento empezamos a meternos en ese ámbito? Porque eso después nos llevará a ya estar presente en los medios. Sí, yo había asesorado la campaña de un candidato a la alcaldía del Retiro. Era el papá de una novia que yo tenía en ese momento en el municipio. Siempre había como pensado que el marketing político y la propaganda no eran a lo que yo quería dedicarme en la vida. Sin embargo, después de haber participado en esa campaña, empecé a reflexionar sobre algo que me parecía muy importante y en lo cual yo había estado pensando, bueno, cuando uno es atleta le queda mucho tiempo para pensar, porque uno está todo el tiempo entrenando y conversando con uno mismo mientras entrena, no es un deporte de equipo, entonces es un deporte que exige muchísima concentración y esa concentración casi siempre es con uno mismo y había comenzado a pensar en qué se puede hacer para cambiar las cosas que no nos gusta de la sociedad. Y siempre había pensado que la política era un elemento supremamente poderoso, de tal forma que después de que hago esa campaña, yo digo, aquí hay algo que yo no he probado, que he desdeñado sin conocerlo a profundidad y que me parece interesante. De tal forma que empecé a trabajar en algunas campañas políticas y luego decido estudiar la especialización en geopolítica. Bueno, el nombre real es Estudios Políticos en la Universidad EAFID, una especialización muy entretenida, muy interesante, que infortunadamente ya no existe, Nacho. Entonces yo hago esa especialización y por cosas de la vida fortuitas, yo había estado trabajando en una campaña de un candidato a la gobernación de Antioquia, que había sido anteriormente analista político en Teleantioquia. Y durante ese periodo en el que él pasa de analista político a candidato, pues queda una vacante en Teleantioquia y él me recomienda en algún momento para que yo vaya a hacer análisis político a la primera vuelta de la elección presidencial de Iván Duque. Yo recuerdo muchísimo ese día, Nacho, porque yo llegué muy temprano a Teleantioquia. Creo que la transmisión comenzaba a eso de las 7:30. Yo debía haber llegado algo así como a las 6:30, una hora antes o a las 7. Yo estaba pues súper estresado con esto de participar con otra gente en una mesa y hablar de campañas políticas y de la primera vuelta presidencial, que era ese día. Y yo llegué y recuerdo que con los muchachos del máster y los técnicos les pregunté, bueno, hoy, ¿quiénes vamos a estar sentados en la mesa? Y uno de los del máster me dice, no, no, ¿cómo que quiénes vamos a estar sentados? Va a estar usted y el presentador. Yo dije, Buenísimo. carajo. ¿Y cuánto va a durar la transmisión? Me dicen, pues la transmisión de la mañana dura más o menos 4 horas. Uy, sí, está Y muy bueno, bien. entonces vamos a tirarnos acá al agua durante estas 4 horas a ver
qué es lo que sabemos, qué es lo que conocemos y una virtud que vos sabes, Nacho, que hay que tener siempre en televisión, que es la capacidad de improvisar. Ahí empecé con el tema del análisis político y luego decidí que el tema económico era fundamental para poder entender también la economía y me metí a estudiar una maestría en economía aplicada. Ah, pero es que usted ya, pues, ya estamos hablando ya de 4. 4 estudios Sí, 4 universitarios, sí. estudios, qué Sí, bien. sí, sí. Claro que esa maestría en economía aplicada fue muy dura para mí. Fue muy dura para mí porque, pues, el nivel de matemática que exige esta maestría es un nivel de matemática de economista o de ingeniero y los recursos que yo tenía, pues básicamente habían sido los recursos del colegio. Lo que pasa Y es que recordemos que en el colegio yo había hecho el bachillerato con énfasis en ciencias humanas. entonces el que estudia ciencias humanas es más emocional que racional. Entonces Se usted iba más supone. por lo emocional que por lo racional, que son las matemáticas y los números, que esa es la gran dificultad que manejamos. Sí, y descubrí una cosa muy interesante alrededor de la economía y es que también puede intentarse modelar el comportamiento a través de variables matemáticas. Sin embargo, ahí aparece como un nuevo campo de estudio, Nacho, bien interesante que se llama la economía del comportamiento, que de hecho Sí, fue mi trabajo de grado muy bonito, lo para, conozco. sí, para graduarme de magíster en economía aplicada, que es justamente como el aporte de la psicología de la economía, decirle, mire, los seres humanos no son tan racionales como el modelo económico estándar lo plantea. Los Así. seres humanos somos también emocionales y esas emociones influyen en las decisiones que tomamos en el día a día para comprar cosas o para votar por candidatos. Yo que llevo tantos años en esta profesión, no sé cómo hacer esta pregunta, pero la quiero hacer como con cierto protocolo, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el pensamiento político? Porque es que ahora todos nos llaman, usted es de centro, izquierda, derecha, otra izquierda. ¿Cuál es el pensamiento político y de pronto qué pasó en ese tiempo de analista? Es decir, Nacho, como si yo soy de derecha, de centro, de izquierda. Por eso lo dice muy cortésmente. Nacho, esa pregunta yo creo que para poder responderla bien habría que preguntarle al interlocutor qué considera derecha y qué Por considera eso no la izquierda. quise hacer por ahí. Eso Sí, es. pero partamos del siguiente principio, para aportarle a esto pues como un poco de filosofía política. Norberto Bobbio, que es uno de los padres de la filosofía política en el siglo XX italiano, tiene un libro muy interesante, se llama Izquierda y Derecha. Sí. Y él dice que la diferencia fundamental entre la izquierda y la derecha es que para las personas de izquierda el valor más importante es la igualdad. Sí. ¿Sí? Sin embargo, Tocqueville va a decir después, no, perdón, va a decir antes, ya había descubierto que había un problema entre el valor de la igualdad y el valor de la libertad, que no podían integrarse completamente. Sí, señor. Entonces, uno a veces tiene que tomar decisiones que podrán estar del lado de la izquierda, es decir, donde uno aboga por una mayor igualdad, pero seguramente también en otras ocasiones habrá que tomar decisiones que estén más del lado de la libertad, a pesar de que eso pueda generar más desigualdades. Entonces, como en términos generales, Nacho, yo creo que mi posición política estaría más del lado como de la centro derecha, ¿sí? Pero no estaría de acuerdo totalmente con clasificarme en el lado de la derecha porque me parece que la libertad absoluta entraña un montón de dificultades para las poblaciones humanas porque no estamos en igualdad de condiciones para competir. Es decir, hay unas asimetrías que vienen desde la cuna, desde que nacemos, que hay que tratar de aminorar y para tratar de aminorarlas no nos podemos basar en la idea de la libertad absoluta. Creo que en ese sentido hay que apostarle también a la igualdad. Es la igualdad con libertad. Así es, Ya, resumidas cuentas. así es. ¿Qué pasó en el 92? Nacho, en el 92 yo estaba en noveno, lo que llamaban antes cuarto de bachillerato. Sí, señor. Cuarto de bachillerato. Sí. Eh, Yo había comenzado, justamente en ese año, en noveno, comenzaba el bachillerato con énfasis en ciencias sociales. Yo lo disfruté muchísimo, disfruté mucho las clases de psicología, las clases de economía, las clases de ciencias sociales. Debo decir que también disfrutaba mucho las clases de matemáticas. Es decir, en el colegio me iba bien en matemáticas, pero como estoy diciendo, pues los elementos de una clase de matemáticas de colegio para hacer una maestría en economía, pues eso es como tratar de cambiar la llanta de un carro con un corta uñas. Sí. Pues es decir, no es la herramienta adecuada.
Entrenaba todos los días atletismo. Recuerdo que yo llegué a la liga de atletismo con la idea de hacer salto con garrocha. Tenía eso en mente. Me recibió primero un entrenador de lanzamiento que se llamaba Armin Luna, porque el entrenador de saltos, que era Eduardo Paz, me dijo pues que yo ya estaba muy viejo para empezar a hacer salto con garrocha. Sin embargo, pasaron unos meses y como yo ya estaba yendo a la liga todos los días, pues podía hablar con más frecuencia con Eduardo Paz y al final lo convencí y me dejó entrenar. Yo pues fui un amateur en este caso y pues no era pues de competencias internacionales, pero me gustó mucho esa práctica de los saltos, de la velocidad. En San Ignacio nos iba muy bien en los relevos. En ese momento eran relevos 4x50. Realmente en los Olímpicos los relevos es 4x100 o cuatro Sí, por sí. 400, pero en San Ignacio hacíamos 4x50 y nos iba muy bien. Casi siempre quedábamos de primeros o de segundos en los intercolegiados. En eso se pasaba básicamente mi vida entre Carlos R. Restrepo con mis amigos, el entrenamiento de atletismo en la liga y pues de alguna manera, Nacho, como te estaba diciendo, como de esa vida de barrio, poder compartirla entre la familia y los amigos. Y Medellín entra en una época de transición, viene de los 80, época que me la gocé, de empezar a descubrir las primeras hamburguesas, empezar a descubrir toda la música pop, y esto se nos vuelve en una, dicen por ahí que nosotros los ochenteros somos unos bichos raros. Los 90 empieza ya una época como de transición, empezamos ya a entrar más en la tecnología, los computadores, y fue una época no tan fuerte, diría uno, en noticias como los 80, pero los 90 también fueron maravillosos. Una época muy dura, de todos modos, también en orden público, Sí, Nacho. total, pues Colombia estaba en una situación bien compleja. Pero, hombre, yo a usted lo veo bien, lo veo tranquilo. ¿Por qué? ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dijo, hombre, quiere ser el número 92? ¿Quiere lanzarse al Senado? ¿O esto simplemente es algo que... Porque para eso se requiere dinero, se necesita mucho músculo, ser candidato. No, es que es candidato, no, eso no es tan fácil como ustedes piensan, eso es una cosa bien compleja. Claro, y ahora lo descubro como candidato, ¿no? Una cosa es estar tras bambalinas como asesor, que es lo que he hecho muchas veces, asesor en estrategia de marketing político, marketing electoral, marketing de gobierno, pero otra cosa distinta es ser candidato. Eh, Me llamaron del nuevo liberalismo, que si estaba interesado en participar. La verdad lo pensé, porque claro, lo que estás diciendo, Nacho, se requiere mucho músculo financiero. Quiero romper ahí un momentico. ¿A Sí. uno lo llaman porque sí o por qué? Ah, no, es que mira, yo conozco al señor dicta clase en desafío, llamémoslo porque sí, a uno lo llaman, que es un cargo muy digno, o sea, es un Sí. cargo, es que son muchas personas que ponen la fe en uno, ¿sí o no? ¿Porque sí o por qué? Pues yo creo que en el caso del nuevo liberalismo, Nacho, siempre ha sido un partido, pues recordemos que es que la personería jurídica del nuevo liberalismo se la devolvieron Sí, recientemente, señor. hace 5 Lluvia años, mal Galán en contado, estos bueno, días de invitados, sí, sí, un claro. poco menos. Eh, y el nuevo liberalismo siempre le ha apostado como a nuevos liderazgos, a nuevas figuras. Y pues una cosa que en ese momento me convenía es que ha tenido un interés por las figuras reconocidas públicamente, por No quienes, necesariamente militantes, no, no, por quienes hemos figuras trabajado en reconocidas, muy medios, bien. quienes hemos trabajado en medios. Incluso recordemos que la lista al Senado del nuevo liberalismo en las elecciones pasadas estaba compuesta por presentadores de televisión, por periodistas y Ujú. por analistas políticos. Entonces, en ese sentido, pues creo que había una comunión de intereses entre el nuevo liberalismo y mi intención de participar en política, de tratar de hacer una campaña donde la base para hacer esa campaña no era ni la maquinaria ni el recurso económico, sino el free press, el conocimiento que la gente tenía de mi personalidad y también el conocimiento que tenían mis colegas periodistas. Esa es la única carta que tengo yo para jugarme en esta elección, la Sos, posibilidad de que se distribuya el contenido a través de los medios de comunicación con los que he tenido contacto. podríamos decir que entonces sos un outsider. En ese sentido, sí, Nacho. Es decir, yo soy, digámoslo así, como un político no político. Es decir, me he interesado en la política, pero nunca he estado en la política tradicional
ni he estado dentro del ambiente de la contratación pública y en ese sentido, pues no debo favores, no tengo padrinos políticos y no llego con deudas que tengo que pagar al Senado de la República. Y entonces un no político, ¿qué puede aportar desde el Senado? Yo creo que son muchas cosas, Nacho. Lo primero es tratar de devolverle la política a la gente, porque creo que especialmente el Congreso de la República, es decir, Senado de la República y Cámara de Representantes, se ha vuelto un espacio de transacciones comerciales y de transacciones burocráticas, donde se cambian los votos, bien sea porque le interesa a algún grupo de interés, a algún gremio, o porque le interesa al presidente, al gobierno nacional, a través de favores, de prebendas, bueno, de lo que llamamos también mermelada. Ahí tenemos pues los escándalos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, todo lo que ha sucedido, pero que no ha sucedido solo en este gobierno, que es un asunto de vieja data, de tal forma que en el Congreso de la República lo que hemos encontrado, Nacho, es más un interés particular de los congresistas, de los gremios y del gobierno, y no un interés de la gente, que es la que nos vota a los candidatos. Entonces, en ese sentido, yo creo que los outsiders, los que estamos por fuera, los que no hemos participado habitualmente en política, llegamos con una visión distinta y con la intención, como te estoy diciendo, de que lo que se legisla desde el Congreso efectivamente sea algo que le conviene a la gente, más allá de si le conviene al gobierno de turno o si le conviene a los gremios que están haciendo el lobby en el Congreso. Un mes y un poco más, 8 de marzo. Sí, señor, un mes y un poco más, 8 de marzo, para seguir trabajando por las ideas que estamos proponiendo, que tienen que ver básicamente, Nacho, con la libertad de prensa y la libertad de expresión, que es con lo que he trabajado mucho tiempo, el acceso a la educación para todos. Creo que la educación es el motor de la transformación social. Para hablar del emprendimiento y las pymes, más del 99%, el 99.5% del número de empresas en Colombia son pymes. Sin embargo, la legislación casi siempre está del lado de los grandes. Para seguir trabajando también por el medio ambiente y por el bienestar de los animales. Esa es una cosa con la que me he vinculado desde hace muchísimo tiempo y con la que he trabajado también. Y también, Nacho, para además de esto que estoy mencionando, que se pueda trabajar de una forma distinta de hacer política. Yo siempre digo en mis videos, cambiar la política cambiando a los políticos, porque realmente lo que tiene que cambiar es la mentalidad que tenemos. Por allá en el 92 vivíamos una época muy dramática por esa alianza perversa entre la política y el narcotráfico. Incluso, pues, en el 92 estamos en el gobierno de César Gaviria, que heredó esas banderas luego del asesinato de Luis Carlos Galán, fundador del nuevo liberalismo, asesinado en 1989. Y esa alianza perversa se ha minorado, pero tiende a volver a aparecer durante estos días. Uno empieza a ver que dentro del Congreso de la República vuelven a aparecer unas fuerzas muy oscuras tratando de gestionar cómo se hace la política en Colombia. Entonces, yo creo que tiene que haber un grupo de personas dispuestas a contener esa embestida nuevamente que aparece, para que la generación de ahora no tenga que vivir lo que vivió ni mi generación ni la tuya, Nacho. Es claro que se requiere de una renovación y una renovación en política es clarísima. Y a eso le debería apuntar este país, no un país polarizado, un país con una renovación, que miremos lo que se nos viene. Bastantes retos tiene nuestra nación, nuestra sociedad. Viene un reto grandísimo, la población cada vez envejeciéndose más, cada vez menos jóvenes. ¿Para dónde va el mundo? Nadie sabe. Los pronósticos decían que en esta época deberíamos estar sufriendo por la superpoblación o la sobrepoblación, y resulta que ya estamos sufriendo es por lo contrario. 92, Senado, renovación. Sí, Nacho, 92 Senado, una apuesta difícil, porque como estamos diciendo, pues la mayoría de la elección en el Congreso es una elección de maquinaria, pero creo que vale la pena. Es decir, cuando yo miro con Laura y con Cristóbal, mi hijo, el futuro, yo digo, quiero tener la convicción de que pude aportar desde lo que sabía para el beneficio de la gente. En esa estamos con el número 92 al Senado de la República por la coalición Ahora Colombia. Carlos Andrés, gracias por haberme acompañado. Nacho, gracias a vos. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico.
todos los lados.